Muy buenas tardes, bienvenidos a Canal N, el poder de la información. Nos acompaña Nuri Valenzuela. El presidente Alan García participó esta mañana en la ceremonia de firma del contrato de concesión del proyecto de irrigación Olmos en Lambayeque. Las obras se desarrollarán en 2 años y demandarán una inversión de $222 millones. Escuchemos la intervención del jefe de Estado en el acto que se realizó en el Museo Tumbas Reales de Zipán. Congresistas y ministros, amigo Yude, hermano y patricio de Lambayeque, Guillermo Vaca Aguinaga, tú estás allí hoy día por razones de salud, pero quiero que sepas que aunque el presidente de la República esté aquí, el sitio preferencial y de honor será siempre donde estás tú. Este es un gran día para el Perú, no solamente para Lambayeque. Es un gran día para todos los peruanos. El desarrollo de una obra colosal, tan importante como Olmos, que es la más grande irrigación que puede hacerse en el Perú. En un solo espacio, un total de 90.000 hectáreas, comenzando por las 43.000 que ahora vamos a trabajar, es la obra de irrigación más grande que puede hacerse en el Perú. Pero además sobre una calidad de tierra muy superior a la de otras irrigaciones anteriormente hechas. Es un día de alegría que deben compartir los cajamarquinos, los amazonenses, los libertreños, los pioranos, porque no serán solo los lambayecanos los que terminen trabajando en Olmos, faltarán manos, porque van a ser más de 80.000 empleos que se requerirá cubrir para que la primera etapa pueda dar un resultado cabal. Y eso va a exigir que seamos como buenos peruanos, anfitriones de muchos más que vendrán a buscar futuro a esta tierra de Dios que es Lambayeque. Por eso es un gran día para todos los peruanos y estoy seguro que en todos los confines de la patria, sabiéndolo o no sabiéndolo, tendrían que estar todos felices porque ponemos hoy en marcha el desarrollo de las 43.000 hectáreas de este inmenso proyecto nacional. Si hay un proyecto al cual sentí mi vida atada por la dimensión, es este. Y me permití decirlo líricamente muchas veces en el parque principal de Chiclayo. Aspiraba a ver realizarse este proyecto. Chavimoche, que era una especie de entrenamiento para algo más grande. Y me conmueve ver que gracias a la constancia lambayecana y gracias a otros políticos y otros gobiernos se ha continuado este trabajo. Y hoy podemos verlo comenzando en los hechos, en el movimiento de tierras, en la preparación de los futuros productos de exportación. Yo recuerdo cuando en julio de 1989 audazmente declaramos con Humberto Falla que comenzábamos la obra por administración directa, sorteando los caminos burocráticos de las licitaciones, y convocamos al mismo tiempo una licitación nacional de la que fue adjudicatario la firma Vera Gutiérrez. Y fuimos con ilusión a comenzar la perforación del túnel en el mismo sitio donde hoy día el túnel comienza. Vi con emoción que el gobierno de mi predecesor, el doctor Toledo, gracias al estímulo, a la exigencia y a la constancia de Yude Simón, impulsara y apoyara la continuidad de este trabajo. Y como aquí se ha dicho,
dándole modernidad y actualizando el proyecto a las nuevas formas de hacer economía, se optó por una iniciativa privada que demuestra hoy ser posible, ser una realidad. Y en ese sentido, Lambayeque se adelantó a todo el Perú, que recién está moviéndose hacia las iniciativas privadas, cuando aquí ya está en marcha la primera que se hizo en la patria. Por eso, este es un día grande para todos los peruanos. Quiero decirles que esta semana ha sido una hermosa y productiva semana para todos los peruanos. Vino a nosotros nuestro hermano Rafael Correa, presidente del Ecuador, amigo, por cierto, de Jude Simon, cuya familia también está en ese país. Y con él trabamos y consolidamos una alianza indestructible de nuestros dos países para afrontar el desarrollo, la inversión, la economía del mundo. Y hemos llegado a la creación inédita en el mundo de embajadas binacionales. Y en adelante nos representará un ecuatoriano a nosotros los peruanos en Suecia, y un peruano representará a los ecuatorianos también en Argelia. Y así iremos avanzando hasta lograr consolidar una sola acción común, una integración construida desde abajo y con mucho afecto, voluntad de entendimiento entre pueblos. Pero uno de los temas que planteamos, suscribimos y dejamos financiado es el proyecto Puyango-Tumbes. Eso fue el miércoles. Puyango-Tumbes, que crea más de 40.000 hectáreas, casi exactamente mitad para Ecuador y mitad para el Perú, aprovechando las aguas del mismo río. Y fue el primer día. Ayer jueves tuve la fortuna casual de ser presidente de la República cuando se ponía en marcha el proyecto de inversión más grande que se ha hecho en nuestro país por 3.800 millones de dólares y que ha permitido el uso del gas dentro del Perú. Porque sin ese proyecto nadie se hubiera atrevido a invertir miles de millones solo para el mercado interno que no existía. Y gracias a eso, ayer una planta extraordinaria, egipcia, como dije, formidable, se ha puesto en marcha para permitir que exportemos gas, pero para permitir que todos los trabajos que se han hecho permitan también que siga haciéndose energía eléctrica, petroquímica, funcionamiento de industrias con el gas que llega a través de esas instalaciones. Hoy día, un día bendito, vemos la suscripción final de la marcha del contrato para las 43.000 hectáreas. Y mañana cerramos esta bellísima semana marchando hacia Arequipa para poner en marcha el proyecto de Majes para 40.000 hectáreas. Si a eso sumamos que gracias al apoyo lambayecano y a la persistencia de los piuranos, finalmente se puso en marcha el Alto Piura, y que ya están las máquinas haciendo los caminos y aproximándose al túnel que deben perforar, entonces podremos decir que la suma de Puyango-Tumbes, Alto Piura, Olmos solo en su primera etapa, Majes, van a dejarle al país 160.000 nuevas hectáreas de cultivos modernos, con riego tecnificado, que van a dar empleo a cientos de miles de peruanos. Y cuando digo empleo, quiero contarles a quienes no alcanzaron a ir a ver Chavimochic. Conversábamos con el ex ministro Alba Castro hace unos días, recordando cómo los pueblos de Chao y Virú, al pasar por la carretera Panamericana Norte, eran una pequeña hilera de casas de madera
o chozas de paja hace 25 años. Si ustedes van a Virú, encontrarán que hoy día hay edificios de 6 pisos con ascensor. Encontrarán que hay todas las facilidades de una ciudad y que al lado de Virú se están haciendo 2.000 casas para los trabajadores de la zona de Chavimochic, como uno de los proyectos de habitación, porque allí tienen trabajo seguro y permanente y por consiguiente tienen capacidad de endeudarse para sus viviendas. Encontrarán que allí no solamente hay, como antes habían, pero ahora mejores locales de educación pública, sino que ha surgido la educación privada y ya se está reclamando la Universidad de Virú como universidad agronómica de exportación. Y Virú ha multiplicado por 15 veces su población. Esto es lo extraordinario de una obra de esta dimensión, porque no es solo Virú, es Chao, es el Valle Viejo, es todo lo que lleva hacia Trujillo, inclusive Moche y Salaberry se benefician de la irrigación, y por cierto también la ciudad de Trujillo. Y lo que siempre he dicho y repetido, a Yude Simón y a quien lo sucedió como primer ministro, Javier Velázquez, es que la ciudad de Chiclayo necesita obras y proyectos de esta dimensión para comenzar a elevarse urbanamente. Por eso, estas 160.000 hectáreas que están trabajándose y estarán en trabajo en julio del próximo año y concluirán en el año 2012, van a permitir que por todas partes florezca la mejor condición de vida para el trabajador, para el pueblo, con agua potable, con electricidad, con educación, con trabajo seguro, con centros de esparcimiento, con ciudades grandes y desarrolladas al lado. Habremos dejado atrás la pobreza de la estera, de la choza. Y ese es el trabajo en el cual estamos. Y es un trabajo en el cual, gracias a Dios, vamos coincidiendo cada vez más peruanos, dejando de lado nuestras diferencias que son pequeñas, porque al final trabajar por el pueblo es solo eso, trabajar por el pueblo y por los más pobres. ¿Qué ideología puede separar a quienes tienen ese credo? Estoy seguro que cada día serán más los peruanos que se sumen a esta cruzada para el desarrollo de nuestro país. Y les digo algo que me ha llenado de orgullo íntimo y explícito. Cuando he estado últimamente visitando algunos países, he sentido con mucha más fuerza que antes la enorme admiración que hay por el Perú en este momento. Cuando reyes, presidentes, primeros ministros, todos se preguntan cuál es el secreto del Perú. ¿Por qué crece? ¿Por qué está cada vez más optimista? ¿Por qué puede superar la profunda crisis generando empleo y creciendo a pesar de eso? Todo el mundo mira hacia el Perú. Y yo recuerdo que cuando el Perú fue por primera vez escuchado, después descubierto y conquistado, se volvió una expresión fundamental en Europa decir, vale un Perú. Y los franceses y los alemanes y los españoles, para significar que algo era extraordinario, decían es el Perú. Y para disculparse de invitar a algún sitio o a su vivienda a una cena que no era tan satisfactoria, decían no es el Perú, pero lo ofrecemos con mucho corazón. Porque el Perú era entonces un símbolo de grandeza. Y hoy día, por la expresión y el asombro de todos los gobernantes de la tierra, el Perú es un símbolo de grandeza nuevamente. La riqueza de un país no está solamente en la cantidad de oro que extrae, o el número de hectáreas que labra, o el número de escritores célebres que tiene. Está también en el valor de su nombre ante el mundo. Y el Perú tiene un inmenso valor en este momento. Cuando viene nuestro hermano presidente Rafael Correa a unirse con nosotros en un solo empeño de futuro, cuando el presidente Obama dedica sus exposiciones a hablar del Perú,
y menciona al Perú al proponer programas de solución a los Estados Unidos ante las comisiones del Congreso de los Estados Unidos, uno tiene que comenzar a pensar, algo grande está pasando en el Perú. Tal vez no nos damos cuenta algunos, pero algo grande está pasando en el Perú. Empujemos todos en favor de la historia. Y recordemos todos a los que han dejado su vida por esta ilusión que hoy día se está volviendo realidad poco a poco. Yo haría mal en no mencionar, hablando de Olmos, de un enorme lambayecano, de un gigante, a pesar de su breve estatura, que en los años 20, 30 también se preocupó por Olmos, por los estudios de realización de Olmos, y con la escasa tecnología que en esa época tenían, que es muy poca frente a la que tenemos 100 años después, los topos que perforan los túneles, pero comenzó a organizar cuadrillas para comenzar la perforación del túnel de 20 kilómetros. Era una obra inmensa, casi imposible, pero como Lambayecanos, era una obra inmensa, casi imposible, pero como Lambayecano se lo propuso, y la crisis mundial interrumpió ese propósito, que era durísimo de trabajar. Era Augusto Leguía, el presidente del Perú, al cual solamente lo alejó de la conciencia de los peruanos, que cayó en la tentación, que no debe ser la tentación de ningún político, la tentación de quedarse en el sitio, creyendo que uno es el mejor y el insustituible. Los pueblos, cuando uno los ama, tienen que encontrar su propio camino, y uno, donde esté abajo o fuera, tiene que ayudar a los pueblos, pero no convertirse en la expresión física del pueblo a través de la reelección permanente. Eso lo alejó de la conciencia del país, pero su obra inmensa de construcción carretera, de inicio de obras de irrigación al norte y al sur de Lima, esa decisión audaz de querer venir hasta aquí a hacer Olmos en esa época, hace 80 años, esa decisión le deja en un sitio enorme en la historia. Nosotros hemos sido un poco mezquinos con el presidente Augusto B. Leguía. Nosotros no hemos querido reconocer, hubo un pacto de silencio contra él, lo encarcelaron, lo acusaron de 1000 falsedades, lo acusaron de ladrón, cuando todos sabemos que él solo aspiraba a la gloria, tal vez por el mal camino de la reelección y de la continuidad. Pero muerto en prisión, no tuvo la amistad ni de los civilistas de derecha a los cuales expulsó y castigó, ni de los apristas que entonces nacían, porque había cometido el delito de enviar al exilio a Haya de la Torre, ni del comunismo que nacía, que además no tuvo tiempo de ser víctima de él. Pero a Leguía no se le debe ninguna vida. A Leguía se le deben algunos abusos, como la expatriación de sus adversarios, de derecha o de la izquierda que entonces nacía. Pero Leguía, que fue aclamado como maestro de la juventud por San Marcos en 1919, recibió un galardón de un hombre que por su grandeza podía decir ciertas cosas sin temor a ser mal interpretado. Cuando a Víctor Raúl Haya de la Torre le preguntaron en 1978, ¿quién es el más grande presidente de la historia del Perú?, él dijo, Augusto B. Leguía. Lo había tenido fuera del Perú 7 años, porque Haya no se entregó a Leguía como otros. Haya prefirió el camino del destierro, y a pesar de eso, reconocía la fuerza histórica de Leguía en la incorporación de la clase media, en la descentralización del país, en el lanzamiento de carreteras e irrigaciones. Y él dijo, es el mejor presidente de la historia del Perú. Eso se llama tener grandeza y no caer en el rencor que ciega ante el adversario. Y esa fue una de las últimas lecciones que Haya de la Torre nos dejó y nos dio. Por eso, al reconocer
que al comienzo de toda esta historia estaba Augusto B. Leguía, lo único que hago es enlazar la larga historia de este mismo pueblo. Y pienso en los Monja, en los Maco, en los Soplipuco, que son simplemente las 7 familias que al comienzo de todo formaban el pueblo de Olmos. Ellos están allí y a través de esta inmensa obra seguirán allí en la historia de Lambayeque y del Perú. ¡Viva Olmos! ¡Viva el Perú!